Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de la geometría analítica, y ya que estamos dentro de la primera unidad que se llaman los conceptos fundamentales y aplicaciones de geometría analítica, y dentro de los conceptos fundamentales vamos a explicar un problema de ángulos. Vamos a explicar cómo se encuentra el valor de una variable x cuando dos ángulos son complementarios y cuando dos ángulos son suplementarios, acordándonos que dos ángulos son complementarios cuando su suma es 90 grados y dos ángulos son suplementarios cuando su suma es 180 grados, o sea, forman un ángulo llano. Entonces el ejemplo es el siguiente. El ejemplo dice así: ángulos complementarios y suplementarios. Ejemplo 1. Si el ángulo A y ángulo B son complementarios y la medida del ángulo A es igual a 5x más 8 y la medida del ángulo B es igual a x más 4, encontrar la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. Ahora, por otra parte, si el ángulo A y el ángulo B son suplementarios y la medida del ángulo A es igual a 3x y la medida del ángulo B es igual a x más 8, encontrar la medida del ángulo A y la medida del ángulo B y la medida del ángulo B y la medida del ángulo B. Como ustedes pueden ver, vamos a encontrar dos que sean suplementarios. Entonces comencemos encontrando los complementarios. Entonces, para que sean complementarios decimos que tienen que sumar 90 grados, pero vamos a hacer una ilustración gráfica. Aquí tenemos, vamos a suponer que ese es aquí tendríamos un esquema de 90 grados, ¿no? Vamos a llamar acá A, aquí llamamos el origen y aquí escribamos B. Entonces vamos a tener que este ángulo de acá y luego tenemos el restante. Entonces este ángulo vamos a llamarlo el ángulo, en este caso este sería el ángulo B, que es igual según el problema a x más 4, y el ángulo A sería el restante, todo es lo que tenemos acá. Este sería el ángulo A, que según los datos tiene que ser igual a 5x más 8, a 5x más 8. 5x más 8 más x más 4 tiene que ser igual a 90 grados para que sea. Luego entonces sumando 5x más una x, que me va a dar 6x, y 8 y 4 nos va a dar 12, que es 12. Quiere decir entonces de que esto va a ser igual a 90, ¿no? Y lo igualamos a 90, ¿no? Igual a 90. De ahí resulta entonces que 6x va a ser igual a 90 menos 12. De donde 6x va a ser igual 90 menos 12, eso nos va a dar 78. Lo que quiere decir de que x va a ser igual, lo que quiere decir entonces de que x va a ser igual a 78 entre 6, y eso no es más que 78 entre 6, eso nos da exactamente 13. Lo que quiere decir entonces de que x va a ser igual a 13. X va a ser igual a 13. Para buscar en este caso la medida del ángulo A va a ser igual a 5 por, en este caso el ángulo A mide 5x más 8. Entonces esto va a ser igual a 5 por x, pero x vale 13.
equivale a 13. Entonces tenemos 5 por 13 más 8. Y esto va a ser igual. 5 por 13 es 65. 65 más 8. Y eso va a ser igual 8 y 5, 13. Va una 7, 7. 73 nos da la medida del ángulo A. Y para probarlo, sumen las dos medidas. Medida del ángulo A más medida del ángulo B tiene que dar igual 73 grados más 17 grados. Y eso nos va a dar igual a 90. Y aquí concluimos. En esta parte de primera. Quiere decir entonces que la medida del ángulo B es 17 grados y del ángulo A es 73 grados. Vamos ahora a pasar a resolver la otra parte. La otra parte se refiere a que encontremos la medida de los dos ángulos cuando son suplementarios. Entonces acuérdense que para que sea suplementario la suma tiene que dar 180 grados. Entonces nos dan que la medida del ángulo A es 3x y medida del ángulo B es x más 8. Entonces, medida del ángulo A es igual a 3x y la medida del ángulo B es igual a x más 4. Bien, entonces, según la regla, ¿verdad? Según el teorema, tendríamos que decir nosotros, entonces tendríamos la siguiente situación. Entonces por acá vamos a dibujar el ángulo B y la diferencia sería el ángulo A. Entonces aquí tenemos el ángulo B, perdón, y aquí tendríamos la diferencia. B es igual a x más 4 y el otro es el ángulo A, que es 3x. Entonces, como la medida del ángulo A más la medida del ángulo B suman 180 grados por ser suplementario, entonces nos queda que la medida del ángulo A es 3x más la medida del ángulo B es x más 4. Eso va a ser igual a 180 grados. Y aquí resulta entonces de que 3x más 1x nos va a quedar 4x, sumando la x más 4, eso nos va a dar 180 grados. Entonces nos queda de que 4x, ya haciendo los cálculos, es igual a 180 menos 4. Aquí nos queda entonces de que 4x va a ser igual a 176, ¿no? Y dividiendo por 4, entonces nos queda que x va a ser igual a 176 sobre 4. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. 176 entre 4, eso da 44. Quiere decir entonces de que eso entonces implica de que x va a ser igual a 44. Y aquí resulta que la medida entonces del ángulo A, pues va a ser igual a 3x. Y eso sería 3 multiplicado por 44. Y eso nos va a dar 132 grados. Igual a 132 grados. Esa sería la medida del ángulo A. Entonces, medida del ángulo A, eso va a ser igual a 132 grados. Busquemos la medida del ángulo B. La medida del ángulo B, eso va a ser igual a x más 4. Entonces aquí nos queda que como x vale 44, entonces nos queda que esto va a ser igual, bueno, ya pongamos directamente que esto va a ser igual a escribir 44 más 4, y eso nos va a dar 48 grados. Sumemos entonces cuánto nos da 132 más 48. ¿Cuánto da eso? 8 y 2, 10. 5 y 3, 8. 1 es 1. 180 grados. Entonces está correcto. Entonces ya hemos encontrado la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. Por tal forma, con esto pues prácticamente
hemos concluido con el ejercicio. Hemos probado que son en este caso suplementarios. Son suplementarios, ¿verdad? Estos dos ángulos. También probamos que los primeros dos ejemplos, el primer ejemplo que hicimos, eran complementarios. Esperando que hayan comprendido este ejercicio, gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.